¿Cómo están, amigos, amigas? Una vez más reunidos aquí en nuestro programa de interés público. Hoy vamos a conversar sobre el VIH y la discriminación laboral en el Perú. Según la propia Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, desde el año 1983 hasta septiembre de este año, del 2013, se han reportado 51.136 casos de VIH y 30.744 casos de SIDA. De todo este gran conglomerado, ¿cuántas personas serán activamente laborales? ¿Cuántas estarán trabajando en este momento? ¿Y cuántas de ellas serán víctimas de discriminación en sus centros laborales? ¿Qué hacer cuando se presenta un despido arbitrario? ¿Conocen los propios pacientes de VIH cuáles son sus derechos? De todo ello vamos a hablar hoy en el programa. Pero antes hemos creído muy conveniente primero contactarnos con un representante del Ministerio de Salud para que nos hable más sobre esta gran realidad del VIH aquí en el país. Posteriormente, estén atentos, vamos a hacer una demostración práctica, rápida, muy fácil, con uno de nuestros compañeros, además, que se suma como voluntario en nuestra mesa de trabajo para hacerse la prueba de diagnóstico del VIH. Comenzamos entonces presentando a nuestra invitada, la doctora Mari Reyes. Ella es epidemióloga del Ministerio de Salud, integra el grupo temático de vigilancia del VIH. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, acabamos de dar unas cifras para comenzar esta conversación. ¿Son cifras que han ido incrementándose, que se han mantenido? ¿Qué nos puede decir? Esa cifra corresponde a datos acumulados. Son datos provenientes de la Red Nacional de Epidemiología, producto de la notificación que realizan los establecimientos de salud desde el año 1983. Lo que hacen los establecimientos de salud es notificar la condición de VIH o de SIDA en las personas que acuden a los servicios de salud. En cuanto a la evolución de la epidemia, más o menos desde el año 2008 el número de casos ha ido disminuyendo, el número de casos notificados, tanto de VIH y de SIDA, ha ido disminuyendo paulatinamente y la epidemia actualmente se encuentra en un proceso de estabilización. ¿A qué le conocemos como casos notificados? Son aquellos casos que acuden a los servicios de salud, aquellas personas que acuden por algún síntoma o signo propio de la infección o del estadio SIDA, y son diagnosticados mediante pruebas de laboratorio por el médico tratante y son a la vez reportados a los encargados de epidemiología en los establecimientos de salud. Ellos notifican desde el establecimiento hasta su microred, la red. Es todo un proceso ya normal en el ministerio para la notificación de los casos desde el primer nivel de atención hasta el nivel central. Presumimos entonces que hay un número también de personas que pueden ser transmisoras de VIH que no se conocen. Que no se conocen. ¿Tienen ustedes una estimación de qué números podría ser? Sí, más o menos el número estimado para todo el país de personas viviendo con VIH actualmente es de aproximadamente 76.000 en todo el país. Y que no lo saben, aproximadamente 25.000 sería, porque tenemos notificados 51.000 casos aproximadamente. O sea, 25.000 personas que en este momento son transmisores del VIH y que no lo saben. Y que no lo saben. Por eso estamos esforzándonos en el Ministerio de Salud y con nuestros cooperantes en fomentar y en incentivar a la población a que se realice la prueba de tamizaje, ¿no? Es el paso inicial para poder iniciar todo el proceso de prevención de la epidemia, ¿no? Doctora, usted como epidemióloga, ¿cuáles cree que son los factores en este momento que ayudan a que se expanda esta transmisión del VIH aquí en la sociedad peruana? Son varios factores en realidad, hay varios determinantes ahorita en la sociedad para que se produzca la infección. Uno de los más importantes, dado que vemos que la mayor cantidad de casos o el mayor número se presenta en población joven, es el acceso a información en los adolescentes y en los jóvenes. La educación, el acceso a información en cuanto a medidas de prevención, ¿no? Cómo se previene el VIH, qué medidas puedo yo tomar individualmente para prevenir la infección. Desde hace varios años, más o menos desde el 2004, se viene realizando una campaña fuerte, agresiva, digamos así, no solamente comunicacional, sino articuladamente con el Ministerio de Educación para que los adolescentes
y estudiantes conozcan un poco más de la infección, sepan cómo a futuro prevenir. Que se informen que y se que se informen bien. Que se informen bien, porque exacto. generalmente, ¿cuál puede ser la fuente de información que tienen los adolescentes? Generalmente la información viene de la familia, de los amigos, de los medios de comunicación, ¿no? Eso se ha visto en estudios, que esas son las principales fuentes de información respecto a la prevención. Pero se ha hecho mucho en estos últimos años, pero se necesita avanzar un poco más, ¿no? Para que los adolescentes puedan realmente tener herramientas, no solo en cuanto a conocimiento, sino poder tener acceso a las medidas preventivas. Sí, entonces, ¿no? usted hablaba ante esta pregunta de cuáles son los factores que ayudan a que se siga propagando esta transmisión del VIH, sobre el tema de la información, nos decía. Educación. Información, educación, ¿qué más? Está, por ejemplo, también el tema del acceso a los servicios de salud, el tema de educación en cuanto a soporte, digamos, familiar. Se ha visto también que hay en algunos estudios cómo afecta el soporte familiar en cuanto a la vida sexual y del adolescente. ¿Qué pasa? ¿No hablan los papás de educación sexual directamente con sus hijos? Se evita en muchos casos. Continúa ese ¿no? tema como un Sí, tema claro, tabú, doctora. exacto, sí. La última encuesta, por ejemplo, de escolares que se realizó en el 2010, sí se ve que el porcentaje de escolares que conversa con sus padres de estos temas todavía es bajo, ¿no? Entonces se requiere un poco más quizá de involucramiento de los padres, ¿no? En ayudar a los jóvenes a que conozcan un poco más de este tema. Es un tema difícil de tratar con los hijos, yo creo que eso lo comprendemos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Doctor, porque la clave está ahí en los adolescentes. El acceso a los servicios de atención en salud, mencionaba usted allí, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tipo de atención encuentra en el Ministerio de Salud aquí en el Perú el paciente que es transmisor de VIH? Los servicios de salud están preparados para atender a la población y a los adolescentes en general que requieran realizarse una prueba de tamizaje o solicitar, o si solicitan servicios preventivos. Se ha avanzado mucho en cuanto a disponibilidad de pruebas de tamizaje, tratamiento, consejería también, se brinda consejería. Incluso los gobiernos regionales han apoyado mucho mediante ordenanzas a nivel regional para hacer los servicios apropiados para los adolescentes, ¿no? La medicación, ¿cuánto le cuesta a un paciente de VIH al año? Es gratuito. El tratamiento, el Ministerio garantiza la gratuidad del tratamiento, no le cuesta al paciente. Los antirretrovirales, ¿los ubica dónde el paciente? Hay establecimientos que brindan targa en el país, son los hospitales de referencia a nivel regional, los hospitales, digamos, que están acreditados para esto. También los centros de referencia, los centros especializados que se conocen como CERITS, que brindan también, que han sido, digamos, acreditados para brindar el tratamiento. Pero si, digamos, se requiere, pueden acceder a cualquier servicio de salud y luego son referidos a estos centros. A ver, es gratuito, ¿no?, para el paciente, pero el Estado, ¿cuánto está invirtiendo en cada paciente para su tratamiento al año? ¿Tiene una idea aproximada más o menos? 180 millones más o menos de soles. ¿Por paciente? Bueno, ¿Más de $1.000? Debe ser aproximadamente más de $1.000 anuales. Bueno, usted es epidemióloga, ¿verdad? Le estoy Sí. haciendo preguntas de repente que corresponderían a otro funcionario. Pero igual, fíjense, mientras estamos conversando aquí con la doctora Mari Reyes, epidemióloga del Ministerio de Salud, ya uno de nuestros compañeros aquí del estudio de la Agencia de Noticias Andina está recibiendo consejería del médico que en algunos instantes le va a realizar una prueba fácil, rápida, como les decíamos, del diagnóstico del VIH. Y es que por ley, según también nos estaban aclarando acá los médicos, esto es necesario, es importantísimo que primero el médico pueda estar desarrollando un trabajo de consejería. Ahí estamos observando a nuestro compañero Marco Milla, quien está siendo asesorado en este momento por el doctor José Luis Sebastián Mesones, quien representa a AHF Latinoamérica en el Perú. Y en algunos instantes más veremos cómo es esta prueba rápida. En este momento, ¿qué otras motivaciones se vale el Estado para decirle a las personas que tienen este mal del VIH que pueden acceder a los servicios? ¿De qué se están valiendo ustedes actualmente?
Bueno, nosotros trabajamos a través de las oficinas del Ministerio para realizar campañas comunicacionales hacia la población y también a través de los servicios de salud para que la población pueda acceder a los servicios de prevención. En este caso, llámese de consejería y tamizaje. Tenemos, por ejemplo, la estrategia también de tamizar a mujeres en edad fértil que acuden de repente a los servicios de salud para planificación familiar. Se aprovecha esa oportunidad de que acuden por otro motivo para ofrecerles la prueba de tamizaje. No es otra estrategia que también se tiene, aparte del tema comunicacional. Se realiza también trabajos con la sociedad civil, en realidad esto viene ya de hace varios años. Es un trabajo continuo con la sociedad civil a través de las comunidades que están organizadas y se fomenta la asistencia a los establecimientos para realizarse periódicamente la prueba, ¿no? Asimismo, dado que la epidemia todavía permanece concentrada en el país en poblaciones clave de mayor riesgo de exposición, el Ministerio de Salud realiza atención médica periódica a población de hombres que tienen sexo con hombres y a trabajadoras sexuales cada 30 días para que se realicen periódicamente pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual y también de VIH, ¿no? Entonces, se despliegan varias estrategias para que realmente se pueda contribuir a detener o a controlar la epidemia en el país. Doctora, ¿qué han detectado en el Ministerio de Salud en cuanto a los lugares donde hay más presencia de personas que son transmisoras del VIH? ¿Cuáles son esos lugares? Actualmente nosotros tenemos, digamos, de los casos acumulados del año 83 hasta el año 2013, Lima concentra el 70% aproximadamente de todos los casos de SIDA en el país. Eso hablando de datos acumulados. Si tomamos en cuenta solo en lo que va del presente año, Lima viene notificando aproximadamente el 50% de los casos de VIH y el 45% de los casos de SIDA. Esto significa que también las regiones, si bien el dato acumulado nos indica que se concentra aquí en Lima siempre la epidemia, ha habido un aumento también en las regiones, ¿no? Y nos damos cuenta que las regiones más afectadas, según los datos de notificación, son las regiones de la selva, específicamente Loreto, San Martín, Ucayali, que también están reportando un elevado número de casos de VIH en los últimos años. Están dentro de las regiones seguidas de Lima y Callao. Y también tenemos las regiones de la costa, ¿no? Llámese La Libertad, Lambayeque y Piura, ¿no? Son las regiones que seguidas a Lima son las que concentran el mayor número de casos, ¿no? Estas regiones sumadas a Lima concentran entre el 80 y 90% de casos en el país. Doctora, ¿y los casos más comunes de contagios cuáles son? En la vía más frecuente. Las vías, más del 95% de casos se transmiten vía sexual, en el país. Entonces nos damos cuenta mediante esa cifra que la forma de transmisión es justamente la más frecuente, es las relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Pero relaciones sexuales no protegidas de manera heterosexual, homosexual, ¿cómo ha ido variando eso? La epidemia permanece concentrada en población homosexual, ¿no? En hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, si bien la epidemia inició, digamos, con un mayor número de casos en población de hombres que tienen sexo con hombres, paulatinamente ha habido un incremento en el número de casos también en población heterosexual. De todas maneras, la concentración es mayor en la población homosexual, pero ha habido una extensión también hacia la población heterosexual. Justamente se ha identificado a la población bisexual como uno de los grupos puente, ¿no? Que transmite la infección desde la población homosexual hacia la heterosexual. Doctora, ¿cuál es el nombre de la campaña actual en este momento en el Ministerio de Salud con relación a este trabajo? Se está dando fuerza al mensaje que se ha venido trabajando en los últimos años de hazte la prueba, es mejor saberlo. ¿Por qué? Porque es el paso inicial, saber realmente el estado de infección para poder iniciar no solamente el tratamiento, sino protegerse uno mismo, cuidar mejor su salud y cuidar a los demás, ¿no? Entonces, necesariamente para poder iniciar la cadena preventiva, digamos así, necesitamos que las personas periódicamente se realicen la prueba de tamizaje, al menos una vez al año, para que puedan, hablo de población general, ¿no? Población en general. ¿Desde qué edad, doctora, usted recomienda? No, adultos. Mayores de 15 años, digamos que ya tienen vida sexual activa, ¿no? A las poblaciones en mayor riesgo de exposición sí se les recomienda con mayor frecuencia el test. Por ejemplo, en la atención médica periódica se les realiza cada 6 meses. A ver, doctora, si estoy entendiendo. El adulto, el ciudadano mayor de 18 años, por ejemplo, ¿usted recomienda que anualmente se esté haciendo
esa prueba? La prueba, claro. Sería recomendable... Todos, estamos hablando de todos, no estamos hablando de... No, hay que experiencias... que tienen... No, claro, si hay sospechas, con mayor razón. Pero hay países que ya están implementando esta práctica, ¿no? Incluso tienen un día del tamizaje al año, entonces la población ya está más o menos concientizada y una vez al año, en determinado día, van y se realizan la prueba, ¿no? Entonces es una práctica interesante que sería muy interesante también poderla implementar aquí. Sí, nosotros, los centros de labores. exacto. El ministerio poco a poco, y ya lo viene haciendo hace unos años, viene incentivando esta práctica. Por eso justamente este año se mantiene el mensaje de hazte la prueba. Y esperamos seguir avanzando, ¿no? Seguir fortaleciendo esta estrategia. Para doctor, permítame, yo quería saber si ya el doctor ha terminado con el tema de la consejería a nuestro compañero, sí. ¿Verdad? Sí, para ya conversar también con él unos minutos y mostrarles a ustedes en qué consiste esta prueba fácil de la que hemos venido hablando en el programa. Doctora, le agradecemos su participación. Nos gustaría que nos deje con recomendaciones generales, por favor. Bueno, a la población básicamente recomendarles un poco el leer más sobre este tema. Sabemos que hay algunos grupos poblacionales que tienen poco acceso a esta información. Es interesante y va a ser de bastante utilidad para su salud personal, informarse un poco más de este tema, acudir a los servicios de salud, porque estamos llanos a atenderlos y para poder identificar si están o no infectados, y los servicios están preparados para brindarle el tratamiento que requieran en caso haya o se detecte la infección, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias. Vamos a presentar de inmediato al doctor José Luis Sebastián Mesones. Él es representante de AHF Latinoamérica en el Perú. Doctor, ¿lista ya esta consejería? Sí, ¿se acabó? Miren en la pantalla, en México están tomando en estos momentos la misma prueba y es una manera de colaborar con lo que la doctora viene comentando, ¿no? Que es importantísimo. Y le voy a preguntar en qué consiste esta prueba, obviamente, pero para reforzar lo que nos decía la doctora sobre la importancia de hacerse este diagnóstico a tiempo. ¿Qué beneficios nos trae? Bueno, el hacerse el diagnóstico representa una oportunidad de poder acceder en forma temprana a los servicios que brinda el Ministerio de Salud. Nosotros apostamos por el hecho de que hay que fortalecer los esfuerzos que hace el país, el Estado, a través del Ministerio de Salud. En estos momentos, como comentaba la doctora, existe el tratamiento en los establecimientos de salud para todas las personas que vayan y lo soliciten. Lo que estamos tratando en estos momentos, impulsando, colaborando con las campañas de tamizaje en espacios comunitarios, es buscar que los establecimientos de salud puedan ampliar su margen de trabajo en la comunidad, ¿no? Vinculando los espacios comunitarios con los establecimientos de salud. El tamizaje permite que las personas que resultaran reactivas en la prueba se acerquen al establecimiento de salud. Nosotros llamamos eso vinculación, lo vinculamos con el establecimiento y inicien todo el proceso de atención integral en forma temprana. ¿Esto le va a dar calidad de vida al paciente? Sabemos que el SIDA, ya la última estadía de esta infección, ¿verdad?, no tiene cura, pero la gente todavía escéptica puede pensar, pero bueno, si ya tengo la enfermedad, ya estoy condenado ya. Bien, como decía la doctora, desde el inicio del tratamiento antirretroviral, el perfil de la epidemia ha venido, digamos, cambiando. La mortalidad tiene una tendencia a disminuir. Hay una disminución importante, pero falta mucho por trabajar. Uno de los aspectos que van a cambiar o se van a mejorar impulsando el tamizaje a todas las personas en forma voluntaria, claro, es justamente que la gente pueda acceder al tratamiento en forma temprana. Con esto, indudablemente, va a disminuir lo que puede significar una posibilidad de muerte por la infección que se transforme después en la etapa SIDA, ¿no? El tema de comenzar el tratamiento temprano, de acuerdo a las normas del Ministerio, es justamente una garantía de que la persona va a tener una vida, digamos, con una calidad óptima. Mejor. Bien, doctor, vamos entonces a lo nuestro. Estoy viendo ya más sereno a nuestro compañero. En principio, esta prueba no da miedo, no hay por qué temerla. No, es una prueba bastante rápida, muy segura,
que tiene que ver con justamente el hecho de que las personas puedan hacerlo en espacios comunitarios. Ajá, muy bien, ¿no? muy bien, doctor. A medida que vamos hablando, podemos ir, doctor, Perfecto. comenzando con la prueba. Vamos a presentarles a quienes nos siguen. Aquí está también nuestro compañero Marco Milla, quien va a someterse a esta prueba. De acuerdo a las leyes y las normas técnicas en el país, antes de toda prueba, ya sea la prueba rápida o la prueba en el servicio, se tiene que hacer una consejería pretest. Es lo que hemos hecho previamente con el compañero, y llenamos una hoja de datos con algunos aspectos de riesgo epidemiológico y un consentimiento informado. No estoy mostrando el que ha firmado el compañero porque es confidencial, pero es un consentimiento informado en el cual la persona da, digamos, la autorización para que la prueba rápida pueda desarrollarse, ¿no? Estamos ahora con un voluntario que pertenece al staff, no hay ningún problema de confidencialidad, pero eso sí, el resultado es absolutamente confidencial, o sea, no podemos revelarlo ante las cámaras, salvo que el compañero dé la autorización, pero eso, digamos, puede ser complicado, ¿no? Mejor no entrar allí. Sí, no entrar en más complicaciones, y lo que va contra la ley, además. O sea, si nosotros mostráramos un resultado sin pedir su autorización, es absolutamente ilegal. El profesional no puede. Bueno, de ello, atención, vamos a estar hablando más adelante en un segundo bloque. Aquí se van a hacer presentes también representantes del Colegio de Abogados de Lima, expertos en derecho laboral. Vamos a hablar también de este tema más adelante. Continúe, doctor. Bien, la prueba que vamos a hacer es una prueba INSTI, es una prueba de origen canadiense. Justo les comentaba yo el video porque he visto otros países donde la están realizando, que tiene una característica muy especial. Es una prueba que técnicamente se conoce como de membrana, pero que brinda los resultados en menos de un minuto, con una aproximación importante a, digamos, lo que sería un examen tomado en el hospital. Entonces, esto nos permite hacer tamizajes en la comunidad más grandes. O sea, hablamos de tomar 500, 600 pruebas. Estamos trabajando esto en las grandes campañas a nivel global. AHF es una organización cuyo nombre extenso es AIDS Healthcare Foundation, está en 28 países, el Perú está integrándose recién, estamos en el proceso de incorporación, haciendo los vínculos con los aliados, haciendo los convenios con el Ministerio de Salud, en fin, esas cosas, ¿no? Para poder seguir apoyando este esfuerzo enorme de que las personas que viven con VIH no tengan que morir. Bien, doctor, y es importante esa iniciativa también del sector privado, ¿verdad? A ver, continuando con los pasos, sí. Voy a hacer la prueba dirigiéndome al compañero, que es digamos, la persona que va en estos momentos a recibir la prueba. Sí, esta es una prueba para detectar el VIH en el organismo, de tamizaje. Está absolutamente cerrada, está sellada. Es importante que el usuario sepa eso. La abrimos. Entonces, normalmente la prueba lleva un número de registro, pero como es la única persona a la que le vamos a tomar, no vamos a entrar en detalle. Esta es la lanceta para la toma de la muestra, y nosotros vamos a proceder a, como les decía, previamente hemos tomado ya la consejería pretest, donde se le ha explicado, digamos, que se le va a realizar esta prueba. ¿Me permite usted la mano, usted es diestro o zurdo? Diestro. La mano izquierda, por favor. ¿Me permite la mano izquierda? Muchas gracias, si la puede colocar así. Es para facilitar, digamos, el flujo de sangre hacia las extremidades. ¿Se le pide alguna condición en particular a la persona que se está sometiendo a esta prueba, doctor? No, esa es una de las bondades. Es una de las bondades de las pruebas rápidas que nos permiten justamente poder, digamos, hacer de que la persona pueda acceder en cualquier momento. O sea, hacemos una campaña en en una plaza pública. Ahí está el doctor dándole un pequeño pinchazo, ¿verdad? ¿O sí, todavía, doctor, me estoy adelantando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Ya está en estos momentos en proceso de toma de la muestra. La toma de la muestra, la cual ya la he tomado, por favor, si puede sujetar ahí. Digamos como un análisis de sangre, con ¿no, él, doctor? Sí, con él, o sea, con él en estos momentos ya hemos terminado, el resto es el procedimiento técnico. Como le digo, esta prueba es bastante rápida. Que tardar con ninguna incomodidad, ¿no es cierto? Sí. Ninguna, ¿no? Por si acaso aquí debajo tengo un set de primeros auxilios. No, tengo el set para disposición de los temas de bioseguridad. Bien, por si acaso doctor, no vayan a pensar que como corresponde, claro, doctor, a una persona profesional, así es. Como les digo, esta prueba es bastante rápida. A ver,
Continúe, doctor. Usted, permítame, yo voy a colocar solamente a un costadito por acá para que se pueda visibilizar un poquito más lo que usted Se está echa un trabajando. primer reactivo. El día de ayer estuvimos en la Universidad de San Marcos, invitados por la universidad. ¿Y qué tal la acogida de los jóvenes, doctor? La población Eh, estudiantil allí universitaria. Me llamó mucho la atención la cantidad de chicos que voluntariamente hacían la fila para tomar. Tomamos casi 100 pruebas entre los muchachos, respetando todo este tema de la preconsejería y la consejería post, ¿no? Eso es ser responsables, ¿verdad? ¿Qué está haciendo en este momento, doctor? Estoy terminando de revelar, estoy lavando la muestra y en estos momentos es un tema que no les puedo mostrar, pero yo tengo ya el Perfecto, muy bien, doctor. Ya tengo correcto. el resultado de este Ajá, momento, ¿sí? perfecto. ¿Cuánto ha durado en realidad entonces Si una alguien prueba tomó de el esas? tiempo, creo que hemos tomado unos 10 minutos entre el tema de De la asepsia, conversar, en fin, un todo poco. está ya. Ajá. Claro, previa a la consejería, que sí dura un poco más, dura unos 15-20 minutos, se hace, digamos, en un espacio adecuado. Y el proceso de la toma en sí dura muchísimo menos, ¿no? Muchísimo es una menos. manera, como le digo, ayer hemos hecho casi 100 pruebas en la universidad y esto ha servido mucho para, digamos, abrir este espacio para los jóvenes, ¿no? Cuando recién uno se tenía que realizar estas pruebas, cuando se empieza a descubrir esta enfermedad, doctor, ¿cuánto tardaban esas pruebas? ¿Qué tanto hemos avanzado allí? Bueno, inicialmente el diagnóstico se hacía a través de la prueba de ELISA. La prueba de ELISA tardaba unos días en tener el resultado. Que todavía se continúa haciendo, ¿verdad? La Claro, prueba de ELISA. claro, es ajá. válida y se hace en los establecimientos de salud. Pero acá en Perú, justamente, y bueno, la doctora María Reyes participó en eso, las pruebas rápidas se instalan en una campaña que se hizo con el Fondo Global para el uso de las gestantes, para que las gestantes, con el Ministerio de Salud fue, para que las gestantes puedan acceder a esta prueba y saber si es que viven con VIH antes de dar a luz. Ahora, las pruebas, perdóneme, ¿las pruebas solo se hacen a través de la sangre? Bueno, en general, en esta estos prueba momentos, rápida sí. En estos momentos sí, estas pruebas que tengo, esta que es la INSTI que mostré y esta que es una segunda prueba, son pruebas sanguíneas que se hacen con una gota de sangre. Sin embargo, existe también una, digamos, una prueba, que es la prueba oral, que todavía en el Perú recién se está introduciendo, el costo es muchísimo mayor, pero que, digamos, se realiza sin hacer un ¿Y a través de pinchazo, qué? ¿no? ¿La saliva? Es a través de un raspado, un hisopado bucal y puede dar, digamos, una aproximación también. ¿A como través de la tamizaje. orina, doctor? No. No se hace una prueba, me Hasta parece ahora, haber leído algo. las pruebas que están validadas a través de la Organización Mundial de la Salud, como esta, que le comento es la prueba de membrana, o esta otra prueba que es también una prueba rápida que demora un poco más, dura unos 10-15 minutos, son pruebas validadas por la Organización Mundial de la Salud y que han demostrado, digamos, ser eficientes en contextos tanto abiertos como en establecimientos de salud, ¿no? Doctor, ¿esa prueba es gratuita? ¿Qué costo tiene? Bueno, en los establecimientos de salud, como decía la doctora, del MINSA, el MINSA está trabajando con pruebas rápidas desde hace tiempo, con las gestantes y también con las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, ellos periódicamente hacen campañas de salud también hacia espacios. Lo que estamos haciendo nosotros desde AHF, como sociedad civil, es apoyar estos esfuerzos del Ministerio y impulsar estas campañas de tamizaje en comunidad, siempre trabajando de la mano con el Ministerio, porque ellos son los que al final se encargan de brindar el tratamiento, ¿no? El tratamiento antirretroviral, que es el objetivo para evitar que las personas tengan que morir por vivir con el VIH, ¿no? Doctor, le agradecemos muchísimo a No, Marco gracias a Milla ustedes por también, la como no, por oportunidad. supuesto. Díganos, doctor, ya para concluir esta Luego entrevista. que tomamos la prueba, le entregamos a la persona esta placa que dice yo me hice la prueba y le entregamos también, eso es importante, hay una consejería post-test, que yo una vez que terminemos voy a proceder con él. Y luego de la consejería post-test hacemos también entrega de preservativos, no sé si teníamos los preservativos, se los había guardado en nuestra... Muy bien, doctor, claro. Estos son Tiene que ser preservativos, total, ajá. digamos también de la fundación, de HF, y nosotros entregamos a la persona que ha tomado la prueba, sea cual fuera el reactivo. Doctor, perdone, una curiosidad. ¿Siempre le ocurre esto cuando de manera pública entrega preservativos? ¿Los que están a su alrededor se ponen así como nuestros compañeros? Yo creo que es la... ¿Contentos, alegres? Yo creo que lo que pasa es de que se rompe un hilito de tensión
que hay de hablar de temas de sexualidad, ¿no? Yo creo que eso podríamos hacerlo en algún otro momento. Encantados, doctor, en otro momento. Y las personas, como le digo, en estas campañas comunitarias que se hacen masivas, nos invito a la Plaza San Martín, que vamos a estar con el MINSA, pensamos romper un récord juntos. ¿Cuándo es, doctor? El domingo en la Plaza San Martín. El domingo es el 1 de diciembre, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Vamos a estar junto con los compañeros del Ministerio de Salud, de la Dirección Lima Ciudad. Nos hemos propuesto la gran meta de hacer más de 1000 pruebas. Más de 1000 pruebas, va a ser muy un bien. récord para el país. Sé que hay un récord Guinness que ha sido tomado en otro país, que va por ahí, pero acá con todas las medidas de bioseguridad y el respeto. A ver si logramos superarlo. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por los Muchas gracias. Chao, Marco. Bueno, y nosotros vamos a continuar aquí en el programa, luego de esta prueba, que forma parte además de la gran campaña del Ministerio de Salud aquí en el Perú. Es mejor saber, hazte la prueba. Vamos a continuar en el programa hablando de lo que inicialmente les habíamos ofrecido: discriminación laboral, VIH y discriminación laboral. Antes de invitar a quienes van a dar sus versiones al respecto, queremos pedirles a ustedes que presten atención al testimonio que nos va a dar a continuación un personaje popular en la televisión nacional, Ernesto Pimentel. Él quiere acercarse a todos nosotros a través de lo siguiente. Veamos. Uy, ahora sí, doctor, rápido. Que a mí sí me ha afectado laboralmente. Cuando yo tenía una visa de ingreso a Estados Unidos, yo iba, compraba vestuario, compraba algunas cosas que me servían, y de pronto el gobierno de los Estados Unidos decide de que en un capítulo de sus normas yo no podía ingresar con una visa de turista. Entonces me dan un waiver, una aprobación especial. Eso llevaba cada que ingresaba a los Estados Unidos, me llevaban a una segunda sala de investigación, donde investigaban por qué me habían dado la visa, bajo qué circunstancias, si era verdadera. Eso se derogó hace poco con el gobierno de Barack Obama. Sin embargo, queda en mi récord migratorio por la cantidad de ingresos a los Estados Unidos el propósito de estas otras revisiones secundarias. Entonces, si en un gobierno, en un país tan libre, se produce una situación como esta que equipara el tema del VIH con criminales, terroristas y narcoterroristas y narcotraficantes, ¿cómo no podría ser en nuestra sociedad que de pronto las libertades en algunos casos son manejadas en la proporción de que nos benefician? Lo que queremos es que hoy, que el VIH tiene un rostro más joven, más femenino, más cercano, también sea el hecho de que 50.000 personas que no saben de su diagnóstico no tengan ningún pretexto para no hacerse la prueba. Sabiendo su diagnóstico, teniendo conocimiento con esta prueba, van a poder incorporar la prueba como un aliado en la prevención. Una persona consciente de su salud puede vivir hoy por hoy toda una vida, valga la redundancia. Sin embargo, no hay nada mejor que estar bien de salud. Por eso el llamado es a cuidarnos, a la fidelidad mutua, al retraso del inicio sexual, a que la virginidad no debe ser objeto de burla ni broma, al hecho de que la castidad de los hombres no sea solamente reemplazada con una condonización de toma tu condorito, o más hombre eres mientras más mujeres tienes, ¿no? O sea, de lo que se trata es, si vas a tener una vida sexual activa, pues protégete, y de esa forma estás garantizando que tú vivas más y mejor. Y sobre todo, vas a cuidar tus emociones. Las lágrimas más fuertes que yo he escuchado son de madres que tienen que enterrar a sus hijos, a los que ellas sin saber transmitieron el VIH. Se ha avanzado en la lucha contra el SIDA. Yo estoy seguro que sería un sueño lograr que nuestro país se pare en un foro internacional como las Naciones Unidas y diga, hemos logrado con un compromiso de nuestro Estado que no nazcan más niños ni niñas con VIH. Seguro que esa no es una gran inversión, seguro que esto va a permitir que demos un paso que nos acerque más y que detenga de alguna forma el hablar de poblaciones claves, a las que de alguna forma se saben en riesgo y se cuidan. Lo que nos preocupa es quien dice, a mí no me va a tocar. Ernesto Pimentel la tiene clara, pero ¿cuántos de aquellos pacientes que son transmisores del VIH
lo tienen tan clara como él. ¿Qué tanta es la discriminación en nuestro país? En términos generales, luego vamos con el tema laboral. Nos está acompañando Julio César Cruz, quien es director ejecutivo de la Asociación PROSA, que es una de las iniciativas no gubernamentales más antiguas que tenemos aquí en el país y que viene trabajando con grupos de personas que viven con VIH, en fin, hay profesionales en salud, asesoran en aspectos legales. Julio César, bienvenido al programa. Acabas de escuchar a Ernesto. El testimonio de Ernesto. ¿Qué tanta es la discriminación en el Perú? El tema del estigma y discriminación asociados al VIH es muy fuerte, ¿no? Lo tenemos en diferentes niveles y en diferentes dimensiones. Comenzando, por ejemplo, con los niños que son discriminados en los colegios, por ejemplo. Cuando los padres de familia, las APAFAS, o los profesores inclusive se enteran que un niño, que un alumno de un colegio tiene VIH, automáticamente se movilizan para ver cómo hacen para sacarlo. ¿Y cómo hacen para enterarse? ¿Está en la obligación el director de un colegio de avisarles a los padres de familia? Lo que sucede es que algunas veces los padres cometen el error de compartir el diagnóstico de su hijo con otra compañera o compañero y por ahí es que se, digamos, discurre la información. Y el tema está en que un niño con VIH en un colegio no corre, o sea, no está exponiendo a riesgo a sus compañeros porque las formas de transmitir el VIH son claras, ya las explicó el doctor. Y entonces son imaginarios que tienen la gente y falta de información, digamos, que genera este tipo de actitudes discriminatorias con los niños. Lo mismo ocurre con las personas viviendo con VIH en sus entornos familiares. Una vez recibido el diagnóstico, hay una reacción precisamente por falta de información de la familia para con su hermano, su cuñado, su papá o pariente, ¿no? Entonces, también se da en el entorno familiar y es lo más penoso porque la familia se supone es la célula social más próxima a ti, el núcleo más próximo a ti y es donde te discriminan. Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo y hay que generar, creo, políticas públicas que garanticen que estos niveles de estigma y discriminación estén, digamos, trabajados con campañas de sensibilización, de información y de educación. Que es importantísimo, pero Julio César, decías que es muy fuerte la discriminación. No hemos avanzado nada, no me digas esto, por favor. No, sí hemos avanzado. Yo creo que desde el Estado peruano ha habido un esfuerzo y hay resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, en las empresas ahora hay normas que ya establecen que no se puede discriminar a las personas y a partir de esta regulación es que los empresarios se han acercado, se han aproximado al tema del VIH-Sida y los trabajadores, ¿no? Por ejemplo. Bien, Julio César, vamos a continuar conversando. Quiero presentarles al doctor Dieter Besol Terrones. Él es abogado laboralista, integra la Comisión Consultiva del Colegio de Abogados de Lima. La ley 26626 o ley contra el SIDA. ¿Qué tanto está aportando o no a este trato igualitario en sus centros de labores a los pacientes con VIH? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Anabela? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. La verdad, el Perú es un país que digamos que con respecto a Latinoamérica está a la vanguardia en cuanto a lo que es la legislación en materia de VIH y en relación al SIDA en el trabajo. ¿Por qué a la vanguardia, doctor? Digamos que nuestra legislación ha servido incluso de ejemplo para otros países de la región para poder adaptar sus legislaciones. Pero es lo que ocurre muchas veces con la legislación en todos los campos en el Perú, ¿no? Tenemos leyes abundantes, frondosas, que contemplan una serie de derechos y una serie de obligaciones para el Estado, pero sin embargo el Estado no opera, ¿no? El Estado no opera y en la práctica estos derechos no se realizan, ¿no? Es lo lamentable. Teniendo una legislación que es bastante completa, ¿no? A partir de la ley 26626, ¿no? Y una serie de leyes y reglamentos que se han venido presentando a través del tiempo, que por ejemplo contemplan pues una serie de derechos para las personas que viven con VIH. El Estado en la práctica no opera, ¿no? El Ministerio de Trabajo es un ente que muchas veces está atado de manos por las mismas trabas burocráticas que tiene esta misma institución, ¿no? ¿En qué parte de la ley básicamente están estas trabas? En realidad la traba no está en la ley, está en la imposibilidad del Estado para realizar estas leyes para ejecutarlas. Así es. Por ejemplo, y también
también una situación que es muy importante, y es para terminar la idea anterior, es que las personas desconocen sus derechos, ¿no? Desconocen sus derechos y es importante que las personas pues acudan a las autoridades pertinentes para que se realicen. A ver, doctor, entonces, permítame, comencemos por allí. ¿Cuáles son los derechos que tiene toda persona que es transmisora del VIH? El primero es el derecho a la confidencialidad, ¿no? El derecho a que su mal no sea, pues, a que su enfermedad o su padecimiento no sea público. ¿Y esto por qué? O sea, si bien es cierto, hay muchas personas que van a respetar los derechos de las demás personas, hay otras personas que no y que las van a marginar, lamentablemente. Y como se ha dicho ahorita en esta mesa, inclusive en los colegios, y mucho más en el ámbito laboral. Si se ve la discriminación tanto en la familia, tanto en los colegios, en el ámbito laboral va a ser mucho mayor. Entonces, el primer derecho es a la confidencialidad. El derecho a la protección de los derechos laborales, ¿no? Que también está contemplado, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, en este caso, pues, las personas que viven con VIH deben ser conscientes que tienen estos derechos, ¿no? Bien es sabido, por ejemplo, que en muchas empresas se realiza la prueba de descarte como uno de los requisitos o una de las pruebas de ingreso para empezar a laborar en una empresa, o si no, está dentro de los exámenes anuales, ¿no? Y esta prueba, la ley, se ha visto hace unos momentos, la ley señala que no es obligatoria y que además es confidencial. No se cumple con los requisitos, por ejemplo, de realizar una consultoría o una asesoría a las personas que están siendo examinadas. ¿Qué pasa, doctor, si es que una persona que sufre de VIH se acerca a un centro laboral y le exigen que se haga esta prueba? ¿Qué tiene que hacer él a su favor? Conociendo que no es obligatorio ese requisito. Ante todo, el Ministerio de Trabajo es el ente encargado de recepcionar la denuncia. Entonces la obligación de la persona o su derecho es realizar la denuncia respectiva ante la autoridad del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en este caso, la sanción para las empresas que discriminan a las personas que viven con VIH va entre 11 y 20 UITs, ¿no? Es una sanción bastante severa comparada con otro tipo de medidas en el ámbito laboral, ¿no? Y es obligación, pues, del Ministerio de Trabajo, ante una de estas denuncias, realizar la respectiva inspección laboral para poder cautelar el derecho de la persona, ¿no? Es lo primero que debe hacer. Y ante todo, ser consciente, pues, de que, como se ha visto, es un mal es una enfermedad con la que se puede vivir por mucho tiempo, que no va a contagiar a las demás personas, ¿no? Y que no tiene por qué permitir que las demás personas lo marginen, ¿no? En el ámbito laboral no tiene la persona por qué permitir ser marginada por ninguna razón, especialmente por esta, ¿no? Los casos en los centros de labores probablemente no se conocen muchos hasta la institución donde vienes trabajando, Julio César. ¿Qué se conoce? Sí, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de un grifo que había descubierto en la gaveta en que guardan sus documentos los trabajadores el diagnóstico de un chico y sus tarjetas de visitas con el médico. Entonces, cuando descubren este caso, comienzan a hostilizarlo y luego le dicen, mira, finalmente hemos descubierto que tú eres una persona que vives con VIH porque encima han violado ya su derecho de confidencialidad y por lo tanto creemos que el trabajar en un grifo te va a exponer, así que es mejor que tú te retires, te vamos a pagar los días trabajados hasta acá y te retiras porque no puedes continuar trabajando acá. ¿Cuál fue la primera reacción de ese trabajador frente a esa situación? Huyó del trabajo, definitivamente. Lo primero que hizo es alejarse del espacio y sentirse muy mal, puesto que ya lo habían descubierto. Pero se acercó a la oficina, al servicio legal que tenemos nosotros y recibió orientación y le dimos precisamente la asesoría para que, y acompañamos el proceso con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué le correspondió? ¿Hacer una denuncia? Iba a hacer una denuncia, pero en primer momento hubo una etapa conciliatoria y llegaron a conciliar con la empresa donde se le indemnizó por del daño causado, pero además de esto se le quiso reincorporar al trabajo, lo que el trabajador ya no aceptó, pues, definitivamente, porque ya todos sus compañeros
conocían de su diagnóstico, y es difícil que quieran reponer a un trabajador al mismo puesto de o buena área voluntad, de buena por lo menos, voluntad, ¿no? Y en otras así condiciones así es. laborales. Julio César, permítame, dice la ley que se le tiene que responder a este trabajador que padece de VIH y que es despedido arbitrariamente. ¿Qué Así señala es. la ley? El despido a una persona que vive con VIH y SIDA es considerado por nuestra legislación como despido nulo, ¿no? Es decir, la medida que corresponde en este caso es la reincorporación en el puesto de trabajo y, por supuesto, a elección del trabajador, también la indemnización, ¿no? Entonces, un trabajador que ha sido discriminado, que han sido vulnerados sus derechos en materia de VIH y SIDA, tiene el derecho o a ser repuesto en el puesto de trabajo cuando es despedido, o si no, a solicitar la indemnización respectiva, ¿no? Que es sueldo y medio por año trabajado, ¿no? Por supuesto, este despido nulo ya está considerado en las distintas normas laborales, ¿no? Porque ha sido modificada, por ejemplo, la ley 00397 de TR, que es el decreto legislativo que reglamenta el decreto legislativo 728, y con el cual se determinan cuáles son las distintas formas de cese laboral, por ejemplo, ¿no? En este caso, el despido es nulo, ¿no? Doctor, hemos escuchado en algún momento señalar que esta ley contra el SIDA es discriminatoria. ¿Usted ha observado algún punto que considere necesario aquí sacar a luz? Yo considero, si bien es cierto, nuestra ley ha sido modelo para que se elaboren muchas leyes en la región, tiene algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, que la prueba tiene que ser aportada por el trabajador, ¿no? Y este es un punto delicado, porque bastaría, y en otras legislaciones es así, bastaría que la persona padezca de la enfermedad y no se pueda determinar qué es lo que ha ocurrido para que se presuponga que esta persona ha sido discriminada por razón de su afección, ¿no? Entonces, en este caso la carga de la prueba va para manos del trabajador, ¿no? Y no hay presupuestos como sí existen en otras legislaciones. Entonces es un punto importante que creo que se puede mejorar en nuestra legislación. Nosotros pensamos de que, digamos, la propuesta que tiene la ley contra SIDA en relación a la defensa de los derechos de las personas afectadas es correcta. No creo que la ley esté mal planteada porque es una ley de avanzada. Lo que sí creo que debemos considerar es que, digamos, cerrarle las puertas a estas propuestas de ley, por ejemplo, que hay ahora en el Congreso para criminalizar a las personas viviendo con VIH a partir de la transmisión. El tema del VIH es una cuestión que no se puede criminalizar porque, digamos, estratégicamente no vas a contribuir mucho a la prevención si criminalizas. Es igual que en el derecho penal, ¿no? La pena de muerte no es un elemento que va a mejorar las condiciones de criminalidad. Lo que el Estado creo que tiene la responsabilidad es de promover políticas públicas para educar a la gente, para prevenir a la gente y para proveerles de insumos de protección. Por ejemplo, el tema de los jóvenes y adolescentes, lo han tocado en la sesión anterior. Los jóvenes y adolescentes deben de tener total libertad para tener acceso a un centro de atención. No es posible que en el Perú todavía sigamos con leyes que dicen que tiene el padre que ir con el adolescente al centro de salud. Ningún adolescente le va a decir a su papá, papá tengo sífilis, o la chica le dice, mamá tengo alguna enfermedad de transmisión sexual, vamos para que me llegues al centro de salud. Tenemos 8 regiones en el país que han dado ordenanzas regionales donde ya el joven y adolescente tiene acceso al centro de salud sin autorización de padres ni de nadie. Pero sí con la compañía probablemente de algún adulto, ¿o tampoco? No, reciben la orientación en el centro de salud especializado, digamos, tienen una atención diferenciada para estos jóvenes y hay todo un circuito especial para atenderlos, por esas condiciones que van solos. Pero ya, digamos, esto ha generado que haya más control, digamos, de su propia salud por parte de los mismos adolescentes, ¿no? Yo creo que eso es las políticas públicas que debemos apostar a generar en todo el país. ¿Cuántos casos reciben ustedes que van a consultar por el caso de discriminación laboral? En el caso de discriminación laboral yo te diría que tengo unos 16 casos del año 2013. De estos 16 casos aproximados que han ido, no todos judicializan porque algunos, digamos, llegan a procesos de conciliación, pero detrás de todo hay mucha gente que es más discriminada laboralmente, pero que por temor a ser identificados se quedan callados y no denuncian. No hay una cultura de denuncia en el país de parte de las personas viviendo con VIH, ¿no? Yo creo que sí hay que promover el tema de los derechos para que las personas realmente los hagan valideros, ¿no?
¿Por qué crees que se sigue sintiendo como víctima o como culpable el paciente transmisor de VIH? Lo que sucede es que las personas todavía no tienen, digamos, asocian mucho al VIH con conductas, digamos, de trabajadoras sexuales, etcétera, o promiscuas, que no tienen que ver. El tema de la promiscuidad no es necesariamente lo que expone a una persona a riesgo, sino cómo tiene las relaciones sexuales. Una persona puede tener muchas relaciones sexuales, inclusive con diferentes parejas, pero si se protegen todas no hay problema. Hay mujeres, amas de casa, que tienen relaciones solamente con su esposo y están viviendo con VIH. Entonces, el tema de la promiscuidad no es un elemento, digamos, decisor en cuanto al incremento de la epidemia. Creo que es el tema de cómo promovemos estilos de vida saludables, con cuidados, con insumos, que el Estado provee insumos a todos los pacientes, todos los ciudadanos para que se cuiden. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos currículas educativas que consideren la educación sexual integral para jóvenes y adolescentes, donde puedan ellos tener acceso no solamente a información, sino también a insumos médicos para poder tomar decisiones efectivas y valideras en el cuidado de su salud. Es lo mejor que podemos hacer con los adolescentes. Julio César, ¿qué puedes recomendar a los padres de familia para tratar esos temas Yo creo que con sus hijos? La mejor manera de evitar la diseminación de la infección por VIH es conversar con los hijos. La educación es clave, y sobre todo en la casa. Entiendo que los profesores y el colegio es un espacio también donde se educa a la gente, pero los niños y los adolescentes, en el caso del VIH, necesitan tener una comunicación muy directa con sus padres. La población más vulnerable. Porque son los más vulnerables, además que deben hacerles ellos ver que incrementen la percepción del riesgo de estos jóvenes, ¿no? Porque si ellos están en una edad donde están explorando muchas cosas y no tienen la información adecuada, se van a exponer a riesgo, ¿no? Bien, Julio César. Doctor, pacientes que tengan VIH, que estén trabajando, que necesiten hacerse sus tratamientos, que necesiten descansos, en fin, ¿qué contempla la ley para ellos? Por supuesto, la ley contempla todo tipo de protección. Como habíamos visto, hay un principio de confidencialidad, ¿no? Y el principio de protección de los derechos laborales, y la ley en general contempla incluso tratamiento gratuito para las personas que viven con VIH, ¿no? Entonces, los distintos entes de salud están proporcionando ya tratamiento gratuito desde hace varios años a las personas que viven con VIH. Entonces, lo primero que tienen que hacer la persona cuando se entera que tiene su enfermedad es no permitir que se le discrimine. Otro, tratar su enfermedad, ¿no? Tiene que tratar su enfermedad y acudir a las distintas autoridades. Si son violentados sus derechos laborales, por favor, denuncien, lo que es la mejor forma de no solamente salvaguardar sus propios derechos, sino de que no se violen sistemáticamente los derechos de las demás personas. Hay una dirección, ¿no?, de inspección laboral en el Así propio es. Ministerio de Trabajo, a quienes también habíamos solicitado que vengan a esta entrevista. Bueno, no se ha podido concretar ello, será para una próxima, pero existe un ente estatal en principio, ¿no? Pero además también existen instituciones, como la de ustedes, donde dan asesoría legal para personas viviendo con VIH y GLBT, ¿no? Otra cosa que sí quiero dejar un mensaje especial es con los empleadores. Los empleadores tienen la responsabilidad total de proveer, por ejemplo, los permisos para que las personas viviendo con VIH vayan a sus controles una vez al mes. Sin descuentos. Sin ningún descuento, sin ningún tipo de amonestaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que generar más sensibilidad con los empleadores para que entiendan de una vez que las personas, los trabajadores pueden vivir con VIH, no están exponiendo de riesgo a sus compañeros, y igual son parte de la cadena productiva, ¿no? Doctor Besol, ¿alguna recomendación final? Lo único, nosotros mismos, las mismas personas, somos los llamados a salvaguardar nuestros derechos. Hay que hacernos respetar, ¿no? Y en el caso de los trabajadores que viven con VIH, ellos son las principales personas a ser llamadas a hacer respetar sus propios derechos, ¿no? Y a hacer que las autoridades funcionen y operen y cumplan con su deber, ¿no? Que es cautelar sus propios derechos. Bien, doctor Julio César, muchísimas gracias por habernos dado tanta información. El programa, recordando lo que ustedes bien hacen también en señalarnos cada vez que recibimos información por parte de ustedes, y es que los pacientes con VIH no son ni víctimas ni culpables, son simplemente personas que tienen una condición de salud diferente, así de simple. Gracias por seguirnos, será hasta un siguiente programa. Buenos días.